Vamos a estar analizando desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 del libro de los Hechos. No vamos a leer por razón del tiempo, pero sí quiero hacer notorio lo siguiente, que sí es cierto que desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, lo pudiéramos llamar los hechos del Espíritu Santo. Del capítulo 4 al capítulo 6 lo podemos llamar los hechos de Satanás. Y eso es lo que quiero que en esta ocasión nosotros analicemos bajo la luz de la palabra de Dios. El libro de los Hechos se pudiera dividir en tres grandes partes. Como ya dije, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de Satanás y los hechos de los apóstoles. Y ahí, del 4 al 6, hallamos el contraataque del diablo contra una iglesia poderosa, contra una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, y que estaban sacudiendo la ciudad de Jerusalén como ningún otro movimiento lo había hecho. Naturalmente que cuando la iglesia se llena de la virtud de Dios y cuando la iglesia entra en una marcha triunfante, en una posición militante, predicando a Jesucristo, anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y ese mensaje siendo acompañado de maravillas y prodigios, el diablo no se queda con los brazos cruzados. Una línea de ataque habrá de mandar contra la iglesia, pero si el enemigo se viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, dice la palabra de Dios. Ahora el diablo, podemos decir en esta hora, ha cambiado los tiempos, pero no han cambiado sus tácticas. Sigue siendo el mismo mañoso de siempre, con las mismas tácticas de siempre. Por eso es necesario que la iglesia conozca esas artimañas, porque los ataques que lanzó Satanás por tres frentes contra la iglesia apostólica primitiva, los lanzará contra nosotros también. Y ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Es necesario que la iglesia esté consabida de esas tres tácticas, de esos tres ataques, para que podamos levantar murallas y la iglesia sea protegida y continúe su marcha triunfante sin debilitarse en ninguna forma, sino que al contrario, con mayor determinación, levantemos el nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre tiene poder, aleluya, y ese nombre tiene poder para proteger la iglesia. Alabanzas sean dadas a Dios. Los tres ataques frontales del diablo son los siguientes. Por un lado envía persecución, por otro lado envía subversión y por otro lado trae distracción. Y ataca tres áreas de la iglesia. Ataca el área física, ataca el área moral y también profesional de la iglesia. Y vamos a estar analizando estos tres frentes de ataque, repito, a la luz de la palabra de Dios. La primera persecución que envía Satanás
contra la iglesia se sucede inmediatamente después de un gran milagro, cuando aquel hombre paralítico es levantado ante la invocación del nombre de Jesús y entra brincando al templo y alabando a Dios. Se causa un tremendo revuelo en la ciudad y los principales mandan a llamar al hermano Pedro y al hermano Juan y comienzan a preguntarles: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Preguntarle a un apostólico que en qué potestad y en qué nombre hacemos las cosas es exponerse a un mensaje inmediatamente, porque es el nervio de la iglesia, porque nosotros sabemos en qué potestad hacemos las cosas y cuál es el nombre que se invoca para que Dios haga cosas maravillosas. Y claro, cuando se le pregunta esto, Pedro, ni corto ni perezoso, comienza a predicarles y a decirles en qué potestad y en qué nombre. Claro, aquellos que los oían, los principales, se enojan, pero no podían decir absolutamente nada, porque el hombre que había sido levantado ahí todavía estaba brincando. ¿Cómo podían negar lo que había sucedido si el hombre todavía estaba ahí? Y dice la Biblia que era un hombre de 40 años. Quiere decir que por 40 años lo habían visto paralítico. Y ahora no solamente lo ven de pie, sino que lo ven saltando. Alabanzas sean dadas a Dios. Yo quiero decirles, es que dijo Pedro, es que ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, ese Jesús que ustedes rechazaron ha venido a ser cabeza de esta iglesia naciente, de esta iglesia poderosa. Y sépase que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. ¡Aleluya! Me dice, por favor, sálganse un momento, vamos a ver qué hacemos con ustedes. No podían hacer nada porque, repito, el hombre, el testimonio estaba ahí. Y cuando los llaman, los intimidan y ahí viene la persecución. Les prohibimos que prediquen en ese nombre. Entonces sépase que el problema del diablo es el nombre. Sépalo de una vez, hermanos, que lo que más dolor de cabeza le causa a Satanás es el nombre. Voy a repetirlo otra vez a ver si esta iglesia se goza, porque yo creo que si aquel paralítico no paraba de brincar, la iglesia no debe parar de alabar a Dios cuando se invoca a ese hombre. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Les prohibimos que sigan predicando en ese nombre. Y Pedro y Juan dijeron, juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y cuando los hubieron amenazado y les hubieron dicho que los iban a castigar, los soltaron. ¿Pero qué fue lo que produjo esa persecución? Produjo que la iglesia se reuniese a orar, y mientras estaban orando el Espíritu Santo cayó sobre todos los hermanos que estaban orando, y el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y no se quedaron callados, sino que salieron y con denuedo predicaban la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de una sola alma, y la iglesia seguía creciendo. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Ahora, como siguieron predicando en ese nombre, los del concilio se enojan y lanzan
la segunda persecución física contra la iglesia. Dice la Biblia que arrestaron a todos los apóstoles, a todos, y los metieron en la cárcel. Gloria a Dios. Y mientras los hermanos apóstoles estaban en la cárcel, mi Biblia dice que el Señor mandó un ángel del cielo y sacó a todos los apóstoles. Bendito sea Dios. Y cuando mandaron a los guardias a que los trajeran frente al tribunal, no los encontraron. Y regresan, ¿y dónde están los prisioneros? Y los soldados dicen, los prisioneros no están en la cárcel. Y de repente llegan otros diciendo, los que estaban en la cárcel ahora están predicando allá en la calle. No han dejado de predicar a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Ya no estaban en la cárcel, estaban predicando. Entonces le dicen a los soldados, vaya y tráiganselos, pero sin violencia. Allá afuera no les hagan nada. Métanlos aquí sí les vamos a hacer violencia. Y van y se traen a Pedro y a Juan nuevamente. Le dicen, no les mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro dice, ¿sabe qué? La vez pasada se los dice, lo repito otra vez por si de pronto se les olvidó. Es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un aplauso al Señor, hermanos. ¡Aleluya! Y querían lincharlos. Pero un Gamaliel se levanta y comienza a decir, mire, si esto que estos hombres están haciendo es de hombres, se va a terminar, porque testimonio hemos tenido de otros dos que se levantaron, murieron y se acabó su doctrina, se acabaron sus sectas. Así es que mejor déjenlos ir. Si eso es de hombre, ese asunto se va a terminar. Pero si es de Dios, no sea que nos hallemos luchando contra el mismo Dios. ¿Y qué es lo que trae la segunda persecución? Dice la Biblia que saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de predicar y anunciar a Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, escuche bien esto. La enseñanza que aprendemos de esta doble persecución es la siguiente: que cuando el diablo persigue físicamente a la iglesia, todo lo que saca es, en la primera persecución, oración, y en la segunda persecución, alabanza. ¡Aleluya! Por eso es bueno que de vez en cuando vengan persecuciones, que el enemigo nos envíe persecución. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de orar. A veces nos olvidamos de alabar a Dios y entramos en una rutina y nos sentamos y nos paramos ya en una forma rutinaria y ya no hay oración, pero de repente el enemigo viene y lanza su ataque y nos acordamos que tenemos que doblar rodillas y buscar a nuestro Dios, y nos acordamos de que debemos alabar. Porque la alabanza es un arma poderosa como lo es la oración, porque la alabanza trae la presencia del Señor, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabanzas a su nombre. La iglesia debe orar y debe alabar a Dios
en medio de la persecución. ¡Aleluya! De manera, hermanos, que si usted está siendo perseguido físicamente por el enemigo, todo lo que tiene que hacer es métale oración y alabanza a ese asunto. Que no puedo dormir en las noches, me dicen algunos. Que el enemigo se pasea con unas cadenas que arrastra por la casa. Que voy por el camino y de repente se me cruza alguien enfrente queriéndome matar, y el diablo por todo lado, persiguiéndolo físicamente, que no puedo respirar, se me monta encima y en la noche me quiere ahorcar. ¿Cuál es el remedio para todo eso? Comience a orar y a alabar a Dios y el enemigo será ahuyentado. Alabanzas a su nombre. Alguien alabe a Dios allá atrás. Alguien alábelo aquí adelante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Bendito sea Dios. Como no pudo el diablo hacer nada de afuera, cambia su táctica y cosa hacerlo desde adentro. Y esos son los ataques más peligrosos, porque a veces son los más difíciles de detectar. Se necesita que la iglesia esté llena del Espíritu Santo y que sea dirigida por el Espíritu para poder detectar esos ataques intestinos que envía Satanás contra la iglesia. Porque si la iglesia todo lo que tiene son dos bolas de carne, jamás podrá detectar ese tipo de ataque. Se necesita que haya una visión espiritual que pueda traspasar las cortinas de la carne y visualizar la esfera del Espíritu para darse cuenta que algo anda mal y reprenderlo y disciplinarlo en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a Dios. El capítulo 4 concluye con un hermano llamado José. Y no es un nombre muy fuera de nuestro conocimiento, creo que aquí hasta muchos se llaman José. Para poderlo distinguir de los demás José y además por las cualidades que este hermano tenía, los hermanos lo comenzaron a llamar el hermano Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Y el hermano Bernabé tenía una propiedad, una heredad, y por amor a la obra de Dios la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Algunos otros hermanos de la iglesia en Jerusalén también vendían sus propiedades con el propósito de ayudar a los necesitados, y de lo que vendían traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora quiero anotar en esta tarde lo siguiente: que no todos los hermanos que tenían casa las vendían. Hay una versión que dice que de cuando en cuando los hermanos que tenían heredades o propiedades las vendían y las traían a los pies de los apóstoles. Y en más, la Biblia dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiere decir que habían hermanos que todavía tenían sus casas. Pero algunos, al ver las necesidades de la obra de Dios, sintieron ese deseo. No era algo obligatorio, era algo voluntario. Lo sintieron en el corazón. Como usted, cuando se pide algo y hay una necesidad y usted tiene $100 en la casa y dice, lo voy a dar para la obra de Dios, en una forma voluntaria. Los hermanos en esa ocasión tenían una heredad, un pedazo de lote o una casa extra por ahí, la vendían y el dinero lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. En el capítulo 5
Noten ustedes, termina el capítulo 4 con el hermano Bernabé vendiendo su heredad y trayendo el precio a los pies de los apóstoles. Y en el capítulo 5 encontramos el primer pero de la iglesia apostólica. El primer pero. Y el pero tenía un nombre. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Y quiero que note que el evangelista o el escritor Lucas ni siquiera lo llama hermano. Dice, pero cierto hombre, aunque pertenecía a la iglesia, ya en el inicio no se le llama hermano. Ese Ananías con Zafira su mujer, también vendieron su heredad, pero sustrajeron del precio. Se pusieron de acuerdo para decir lo siguiente: vendimos la heredad, nos dieron tanto dinero, pero no lo vamos a entregar todo. Vamos a presentarnos frente al hermano Pedro como si le hubiésemos entregado todo, como si nos estuviésemos sacrificando también, como lo hizo el hermano Bernabé y otros. Y quedamos bien frente a la iglesia. Todo el mundo va a decir, también los hermanos son buenos, también ofrendan, también se sacrifican. Pero sustrayendo, engañando. Lo que ellos hicieron no fue un robo. El pecado de ellos fue una mentira. No robaron, ¿por qué? Porque era de ellos. Y el mismo Pedro se los dijo, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. La propiedad era tuya. Y cuando la vendiste, el dinero que sacaste de la venta también era tuyo, no tenía necesidad de venir a mentir. Y aquí viene el segundo ataque del diablo contra la iglesia. Pero ahora desde adentro, introduciendo un par de hipócritas en la iglesia. Metiendo mentira en una iglesia de verdad. ¿Cuál es el problema de la hipocresía? Bueno, Ananías y Zafira nos lo enseña a aparentar lo que no se es. Y la iglesia de Dios, la Biblia dice, no os engañéis los unos a los otros, no os mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque los creyentes frente a los demás debemos vivir como en una casa de vidrio, es decir, debemos ser transparentes, que la gente sepa quiénes somos, y no que cuando volteemos la espalda seamos otros. Que cuando yo me acerque a usted, yo esté cierto de quién es usted, y que cuando yo me acerque con usted, usted esté seguro de quién soy yo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Que no hayan paredes que nos separen los unos de los otros, sino que seamos claros, que seamos transparentes, que seamos verdaderos, alabanzas al Señor. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de engañar, no hay necesidad de la hipocresía. Seamos genuinos, seamos verdaderos, seamos honestos. Gloria a Dios. Porque cuando la iglesia se llena de hipocresía, se llena de mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Una iglesia que está llena de mentira y de hipocresía está llena del diablo. Por eso es que usted, por 11 versículos en ese capítulo 5, no encuentra ni un solo triunfo en la iglesia, ni un solo milagro, solo ese grande pero, cierto hombre llamado Ananías y Zafira su mujer. El pero de la iglesia. Y yo quiero declarar en esta hora, a la luz de la palabra de Dios,
que si algo detesta Jesús, es la hipocresía. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¡Gloria a Dios! Aquí está hablando Jesús de una persona que esconde una tremenda viga que lleva por dentro. Un tremendo mal y sabe que está mal. Pero sabiendo que está mal, frente a los demás hermanos se presenta como un manso corderito sacando pajitas aquí y allá. Jesús dice, hipócrita, primero sácate la bigota que traes adentro. Palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Voy a leerles más porque esto es palabra de Dios. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Dice así Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? ¿Ve usted cómo ellos se hacían obras para beneficiarse ellos, pero criticaron a Jesús cuando sanó a una mujer que el diablo la tenía atada? Gloria a Dios, aparentando lo que no se es. Y ese es el ataque que lanza Satanás contra una iglesia santa y pura y limpia. Mete un par de hipócritas. Y dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y note usted que a quien le habían mentido era Pedro, y ahora Pedro dice, le mentiste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de Pedro estaba el Espíritu Santo. Cuando se le miente al siervo de Dios, no se le está mintiendo solamente al siervo de Dios, se le está mintiendo al Espíritu Santo que está dentro de ese siervo de Dios. ¡Aleluya! Por eso no le mienta usted nunca al siervo de Dios. ¿Por qué mentisteis al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Dice que vinieron los jóvenes, oiga bien, fueron los jóvenes, los que vinieron y envolvieron y sacaron a aquel hombre y lo sepultaron. Porque es necesario que los jóvenes de la iglesia aprendan esa gran lección de nunca revestirse de hipocresía, sino de verdad y de justicia. ¡Gloria a Dios! A las 3 horas viene la mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y Pedro le da una oportunidad de arrepentirse. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Aquí tengo la cantidad. ¿En esto la vendieron? Sí, hermano Pedro, en eso la vendimos. También nosotros queremos contribuir con la obra de Dios, como hizo también nuestro hermano Bernabé. También nosotros hemos traído todo porque queremos que la obra de Dios avance. Pero le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. He dicho en otras ocasiones que esta es la viuda que menos tiempo ha durado.
Duró solo 3 horas viva. Los que sepultaron a tu marido te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y mire el resultado de la disciplina que el Señor puso en la iglesia. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por eso es necesario hacer 2 cosas: combatir la hipocresía, la mentira en la iglesia y disciplinar a aquellos que lo hacen. Alguien diga gloria a Dios. ¿Para qué? Para que los demás tengan temor y se den cuenta que con Dios no se juega. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios, y se añadían gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese. Aleluya, ese tapón que no dejaba que fluyera la gracia de Dios es quitado de la iglesia, y ahora la virtud de Dios comienza a fluir a través de la iglesia. Traían los enfermos y a la sombra de Pedro los enfermos eran levantados. Me llama la atención, Pedro usaba su sombra y Pablo usaba sus pañuelos, pero había poder en la sombra, había poder en el pañuelo, porque eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí viene el tercer ataque del enemigo contra la iglesia. Y la distracción. Distraer a la iglesia del propósito al cual ha sido llamada. Y en esa distracción el enemigo mete herejías y falsas doctrinas a la iglesia. Mire el problema que enfrentaron los hermanos. Dice que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Se acuerdan ustedes cuando murmuraron contra Moisés? Esa murmuración Dios la tuvo que cortar de en medio del pueblo, porque la murmuración no es otra cosa más que un ataque del enemigo. Por eso cualquiera que se dedica a murmurar todo lo que sucede en la iglesia, sepa que el enemigo lo está usando como un arma, porque su lengua no ha sido puesta para murmurar, su lengua ha sido puesta para alabar y exaltar el nombre del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Pero hubo murmuración. ¿Y cuál era la murmuración? Los griegos contra los hebreos. Había un asunto ahí ya de orden social. Los hermanos griegos contra los hebreos, porque las viudas de los hermanos griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Recuerda usted que se había vendido todo y se había puesto a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de los pobres? Pues ahora las viudas griegas se habían quejado y habían dicho, ¿sabe qué? A las viudas de los hebreos le dan más que a nosotros. Nos están haciendo injusticia, nos están mirando mal, no nos están tratando por igual. Están aplicándonos racismo porque somos griegas, no nos están dando la misma cantidad, y se levanta la murmuración y el cuentito ahí en la iglesia y el diablo feliz. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay alabanza, ahora ya hay pura murmuración, pura queja, puro cuento, puro fastidio, pura riña, mirándose los hermanos griegos mal con los hermanos hebreos. Distracción en la iglesia. Y esa táctica yo diría que es más peligrosa que la misma persecución y que la misma hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando hay esa fiebre en la iglesia de murmuración y de crítica, no fluye el poder de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Contra quién se murmura? Contra los líderes,
contra los que Dios ha puesto para dirigir la iglesia, entonces ¿qué pasa? Se corta la relación entre el ministerio y la congregación. ¿Y qué sucede cuando una oveja pierde el contacto con su pastor? Viene el lobo y ¡ra! Así de sencillo. El enemigo por eso mete murmuración. ¿Te fijaste que el hermano? ¿Fijaste que el hermano? ¿Te fijaste, viste y oíste? Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene usted al culto está tan lleno de aquel cuento que le metieron, que cuando se viene a predicar la palabra de Dios usted no la oye, sino que está pensando, ¿y qué pasa? Se corta. Y hay una distancia más grande que la que hay de aquí hasta donde ustedes están. Se corta la comunicación entre el pastor y los creyentes. Ya no se oye la palabra y en medio se mete el lobo. Y como el pueblo está debilitado, hace y deshace. Como el pastor, así como estaban los apóstoles preocupados, hay murmuración entre el pueblo. Se están separando los hermanos. Ya los griegos no se pueden ver con los hebreos. Están diciendo que les estamos descuidando a las viudas. ¿Qué hacen los hermanos? Llaman a una reunión general, decía. Los convocaron a todos. Los 12 se sientan enfrente. Y ahí está la multitud, tanto de griegos como de hebreos. Y se levantan y dicen, hermanos, no es justo. No es justo. Todos repitan esa palabra. No es justo. Y si no fue justo en esos días, no lo es justo en los nuestros. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque no nos ha llamado Dios, en otras palabras, a estar sirviendo mesas, a estar distribuyendo panes, a ver a quién se le dio más en la bolsa y a quién no. Dios nos ha llamado a dos cosas, dijeron ellos, a orar y a enseñar la palabra. A orar y a enseñar la palabra. A orar y a enseñar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué se gana usted, como en el caso de las viudas? Que los apóstoles se hubieran dedicado a llenarles la bolsa de comida y el corazón vacío. ¿Ah? Todos bien atendidos con las bolsas llenas y el corazón bien vacío. Y hay hermanos que, lamento decirlo, están con la bolsa llena de cosas materiales, pero su corazón lo tienen vacío, no tienen enseñanza de la palabra de Dios, y el enemigo los ha engañado creyendo que se las saben todas, pero no sabes nada. Todavía es necesario que aprendas, que oigas la palabra, que seas edificado por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza es lo único que combate los vientos de falsas doctrinas. Jesús lo habló y lo dijo, que en los postreros días se levantarían falsos cristos, que si les fuese posible engañarían aún a los escogidos. Pero ¿qué es lo que dificulta que un falso Cristo engañe a los escogidos? Lo que dificulta es que ese creyente, ese escogido, esté lleno de la enseñanza y del conocimiento de la palabra de Dios. ¡Alabanzas a su nombre! Si los apóstoles hubieran cerrado la boca para dedicarse a ese caso administrativo, a estar corriendo de un lado a otro, mirando cada detalle y cada asunto, sus mensajes hubieran sido pobres. No hubiesen tenido tiempo para orar, porque un siervo de Dios debe orar por lo menos 1 hora.
diariamente, por lo menos. A un predicador le dijeron, si Dios te diera 3 años de vida, ¿qué harías en esos 3 años de vida? Dijo él, los primeros 2 los dedicaría a orar y a estudiar la palabra de Dios para usarlo el último año de mi vida. Gloria al Señor, porque es necesario que los siervos de Dios oren, es necesario que los siervos de Dios se instruyan en el conocimiento para que enseñen la iglesia y la edifiquen en la roca eterna de los siglos. Aleluya. Entonces hermanos, no es justo que nosotros nos distraigamos para estar atendiendo. Hermanos, he escuchado pastores decir, yo más de 40 miembros no quiero tener. ¿Cómo así, hermano? Si es que tener más de 40, si con estos 40 ya no aguanto, ¿cómo será si tuviera 100 o 200? ¿Y qué es lo que hacen? No, pues correteándolos de un lado para otro. ¿Y por qué no vino? ¿Y cuándo va a lavar? ¿Y cuándo? Y llevándolos de aquí para allá y atendiéndolos en lo más mínimo y a toda hora llamando al pastor. ¿De qué estaba hablando? ¿De que no tiene entonces una iglesia? Lo que tiene es un jardín infantil con la mamila y las zapetas corriendo de un lado para otro atendiendo los niños de la iglesia. Hermanos, lo que hace que un creyente crezca en la enseñanza de la palabra de Dios, porque a través de la enseñanza de la palabra de Dios usted asimila, usted crece y ya no necesita que le estén dando la mamila, sino que usted crece de tal forma que puede darle la mamila a los nuevos que vienen a la casa de Dios. Usted puede ser una bendición y no ser un buscador de bendición. Le he dicho a los pastores, hermano, enseña a su congregación lo que Kennedy enseñó en los años 60. No busque, dijo él, lo que la nación pueda hacer por usted, sino lo que usted pueda hacer por la nación. No busque qué tanto yo pueda hacer por usted o la iglesia pueda hacer por usted. El creyente maduro está buscando qué puedo hacer yo por la iglesia, qué puedo hacer para servir en mi iglesia, qué puedo hacer para desarrollar el don que Dios me ha dado. Ahora, yo confieso que nosotros los ministros hemos sido los culpables, porque hemos introducido en la iglesia la misma doctrina católica de que solamente a través del pastor Dios habla, que solamente Dios al pastor es al que usa, que el único ministro que hay en la iglesia es el pastor, y eso no lo enseña la palabra de Dios. Ustedes también son ministros, o no han recibido el don del Espíritu Santo, pues. ¿O usted cree que ese don del Espíritu Santo es solo para gozarse el domingo en la noche en el culto? No, señor. Ese Espíritu usted lo ha recibido para que sea testigo, para que sea un ministro de Dios. ¡Aleluya! Entonces, un pastor que quiere ser el hombre orquesta, que quiere hacerlo todo, no deja que los hermanos desarrollen el don que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que sucede? Una iglesia revejida, una iglesia enana, porque el pastor es el músico, el pastor es el que predica, el pastor es el que corre por todos los hospitales, el que sirve las mesas, el que trapea la iglesia, el que la abre y el que la cierra, el que se le llama para todo, y está ese hombre que no sabe ni qué hacer, ya no tiene tiempo ni de orar, ya no tiene tiempo de estudiar, viene y predica y es un ding dong, o posiblemente ding 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 ding. La repetición de la repetidera. No salvando a los creyentes por la locura de la predicación, sino predicando locuras, que es muy diferente. Porque es necesario que el siervo de Dios tenga 2 fases. Y eso es lo que hablaron ellos, oración y enseñanza. La oración se hace en privado.
acá. Y la enseñanza se hace en público. Es necesario que el pastor tenga tiempo en privado con Dios. Ahora, como estos eran hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, Dios les dio la solución. Dice, ¿sabe qué, hermano? Así vamos a solucionar este problema. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Ven ustedes? ¿Para qué? Para que ellos desarrollen, para que ellos crezcan, para que ellos también ministren, para que no estén los hermanos ociosos en la casa de Dios. Busquen entre ustedes 7 hermanos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Amén. Y los escogieron. Dice, mientras ustedes lo escogen y ellos hacen el trabajo, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Para qué? Para que el diablo no nos meta falsas doctrinas aquí. Para que el diablo no engañe la iglesia con enseñanzas equivocadas, para que sea una iglesia sana y fortalecida y bien guiada por el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud. Yo haría la misma pregunta a esta iglesia. Hermano, ¿no le gustaría que aquí en esta iglesia se levantaran hermanos que fueran a orar por los hospitales? ¿No le gustaría a usted que se levantaran en esta iglesia hermanos que pudieran aconsejar? Consejeros, como dice la Biblia, las hermanas mayores aconsejen a las más jóvenes. ¿No le gustaría a usted que se levantaran aquí hermanos que fueran a dar estudios bíblicos? Hermanos que se encargaran de las cosas administrativas de la iglesia, a atender las situaciones que tienen que ver con lo físico de la iglesia. ¿Para qué? Para que el pastor no esté atareado y preocupado y la iglesia no se llene de murmuración y venga un hombre lleno de oración y lleno del conocimiento de la palabra, y que cada vez que ustedes se reúnan, ustedes puedan testificar: Dios me usó, Dios hizo cosas grandes a través de mi vida, aleluya, y ahora vengo a sentarme para oír comida del cielo. ¡Aleluya! Eso es lo que debemos hacer para contrarrestar el ataque del enemigo. Que los siervos se dediquen a orar, porque no lo están haciendo, y se dediquen a enseñar la palabra, porque no tienen tiempo a hacerlo. Por eso hay iglesias debilitadas ahora. Iglesias que se están viniendo abajo, porque los hermanos están desnutridos con un pastor desnutrido. Porque no hay algo más grave que un predicador mudo con una congregación sorda. Paz de Cristo, hermanos. ¡Gloria a Dios! Pero cuando la iglesia se está ejercitando, mire esos hermanos sirviendo allá a las mesas, atendiendo a las viudas, distribuyendo el pan, y no solamente eso, como estaban llenos del Espíritu Santo, se iban a predicar por las calles y Dios hacía milagros. Ahí ve usted a ese Esteban predicando, ahí ve usted a Felipe en Samaria trayendo un tremendo avivamiento, Dios usando esos hombres dentro de la iglesia. No solo a los apóstoles, también Dios quiere usar a otros. Dios no solo quiere usarme a mí, Dios quiere usarlo a usted también. Dígalo conmigo. Dios también quiere usarme a mí. Aleluya. 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 Ustedes son ministros de Dios. Ay, hermano Zúñiga, ¿cómo así? ¿Dónde está la licencia?
¿Sabe lo que quiere decir ministro? ¿Ah? Sirviente. Por eso me preocupa a algunos que cuando los ponen de ministros, ya ni saludan, porque creen que es un gran título que recibieron. Hombre, ¿qué va? Sirviente. Eso es lo que significa. Somos siervos de Dios. Y el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el menor. El que más sirve es el que más recompensa va a recibir de Dios. Aleluya. Qué hermoso sería que todas las manos de la iglesia comenzaran a funcionar y a trabajar, y cada quien operando en el lugar donde Dios lo ha llamado. Aquí en esta iglesia hay tremendos talentos para la gloria de Dios. Hay hermanos que pueden testificar, hay hermanos que pueden dirigir cultos, hay hermanas que pueden cocinar, hay hermanos que pueden limpiar, hay hermanos que pueden traer las almas, hay hermanos que pueden testificar, hay hermanos que pueden cantar, hay hermanos que pueden tocar los instrumentos, hay hermanos que son ujieres, hay quienes recogen la ofrenda, hay quienes pueden saludar con una sonrisa, hay quienes pueden llamar por teléfono para ayudar al necesitado, hay quien puede ir al hospital, hay quien puede ir a la cárcel. Ve usted que hay muchas cosas que se pueden hacer para la gloria de Dios. Pero imagínese un pobre pastor tratando de hacerlo todo, hermanos. ¿Ah? Aquí y allá. Por eso muchos pastores desde muy temprana edad sufren ataques de corazón, porque se echan más cargas de las que Dios le ha llamado a que lleve. Por eso Jetro le dijo a su yerno: llevas demasiado carga, distribúyela y nombra 70 varones para que ellos te ayuden a pastorear este pueblo. Aleluya. Hermanos, en todo esto hay sabiduría. Cuando resuelven el problema, cuando se escogen esos diáconos, los presentaron y los apóstoles oraron y les impusieron las manos, ¿cuál es el resultado? Crecía la palabra del Señor. ¿Cómo no iba a crecer si se la estaban enseñando a los hermanos y los hermanos la estaban practicando? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aleluya. Hasta los sacerdotes se estaban bautizando porque los apóstoles predicaban la palabra. ¡Aleluya! Y para concluir, ¿sabe ustedes quiénes eran los sacerdotes que se convirtieron? Eran los sacerdotes que estaban ministrando allá en el templo, en el lugar santo, y que nunca habían entrado jamás al lugar santísimo. Y de repente, mientras estaban ahí acomodando en el lugar santo, hubo uno que exclama y dice: consumado es. Y el velo del templo se les rompió de arriba hacia abajo, y las cortinas, que era la separación entre los hombres y Dios y símbolo del pecado, se rompen, y aquellos sacerdotes miraron lo que nunca habían visto antes. Miraron hacia el lugar santísimo, donde la gloria de Dios comenzó a moverse y a decir: ya no me quedo aquí, ya no quiero estar encerrada, voy a salir a llenar a mi pueblo con el poder de lo alto. Un aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Y esos sacerdotes se quedaron tan impresionados con aquello que cuando los apóstoles predicaron la palabra, ellos dijeron: eso es cierto, porque nosotros lo vimos. Vimos que ya la ley Dios la rompió,
para traer el ministerio de la gracia. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, ya les he mencionado los 3 ataques del diablo para destruir a una iglesia. Y él lo seguirá haciendo, pero no nos vamos a dejar. Persecución, subversión y distracción, que atacan lo físico, lo moral y lo profesional en la iglesia. Pero vamos a levantar, hermanos, en el nombre del Señor, bandera contra esos ataques. Cuando venga persecución, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y vamos a alabar a Dios. Cuando venga hipocresía, la vamos a disciplinar. Y cuando vengan distracciones a la iglesia, vamos a levantar hombres y mujeres que sirvan a Dios con todo su corazón, para que los siervos se dediquen a la oración y a la enseñanza de la palabra. Un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Puestos en pie, hermanos. Mire, hermanos, por si usted no lo sabía, ya con esto llevo 2 semanas. Estoy introduciendo a esta iglesia algo que nos va a llevar a una esfera muchísimo más elevada en Dios. Porque yo deseo en el nombre de Jesucristo, y escúcheme bien, iglesia, que nuestro aniversario, con la ayuda de Dios, no sea para concluir un 4º año, sino para comenzar un 5º año de victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Y no una iglesia que se conmueve ante cualquier cosa, sino ya una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia estable, una iglesia llena del conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, mire lo que vamos a hacer en esta iglesia. A cada uno de ustedes vamos a estarle preguntando qué desea hacer para la gloria de Dios. ¿Cuál es su anhelo en Dios? Y una vez que sepamos cuál es su anhelo en Dios, lo vamos a usar para la gloria del Señor. Porque no queremos desocupados aquí en la iglesia. Hay 4 grupos que se han levantado: el grupo Abraham, grupo Andrés, grupo Esteban y el grupo Timoteo. Abraham, gente que ore e interceda. Grupo Andrés, gente que vaya a evangelizar, a traer las almas para la gloria de Dios. Grupo Esteban, que se encarguen de traer calor y una atmósfera aquí en la iglesia. Y el grupo Timoteo, que se encarguen de instruir y de enseñar en el conocimiento de Dios. Y ahora en adelante ya no vamos a recibir ni un solo miembro más en esta iglesia, a no ser que primero se enrole en cualquiera de esos 4 grupos, porque no queremos tener desocupados en la iglesia. No queremos tener gente murmurando en la iglesia. Queremos tener gente trabajando para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor, hermanos. Más fuerte todavía. Vamos ascendiendo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero invitarlos a venir a este altar y aquí nos vamos a despedir de pie. Vamos a tomarnos de las manos. Yo no sé si ustedes saben ese coro que dice: somos una familia. ¿Lo saben? Vengan, rapidito, por favor. Dígale: desde ahora, Señor, quiero que uses mi vida para la gloria de tu nombre. Hay algo que yo puedo hacer para tu obra.
Tome de la mano al que está a su lado, por favor. Y aquí nos vamos a despedir. Vamos a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Shata Ramahaya. Aleluya. Señor, usa tu iglesia en estos últimos días. Que ningún ataque del enemigo pueda hacernos daño. Toda persecución, toda distracción, toda subversión, atamos en el nombre de Jesús. Porque es necesario que la palabra corra y sea glorificada. Y muchos más tengan el conocimiento de la verdad. Y hayan prodigios, maravillas y milagros. Entre más ataques recibamos, más la iglesia ore. Más la iglesia alabe el nombre de Jesús. Líbranos de toda falsa doctrina a través del conocimiento de tu palabra. Quita toda hipocresía, toda mentira.